Este hombre que tomó la drástica decisión de quitarse la vida, sin éxito, luego de quitar la vida a sus dos hijos y sus dos hijastras. Esto sucedió el pasado viernes en la zona de el Satélite Norte y la madre está obviamente consternada por lo sucedido. Ya tenían problemas ambos y ahora se dice que la justicia pudo haber evitado esta situación. Nos acompaña para conocer un poco mejor cómo se debió proceder en este caso la juez del menor, Shirley Becerra. Muy buenos días, bienvenida a la revista. Usted conoce este trágico caso, ¿no? 4 menores de edad fallecidos en manos de su padre el pasado viernes en la zona norte de la ciudad. La madre ya tenía problemas con él desde hace un tiempo, supuestamente era agresivo. ¿Qué debió hacer? Bueno, la verdad que es un hecho que ha conmocionado a toda la sociedad. He conocido el caso por medio de los medios de comunicación. Supongo de que si ya ha existido una denuncia anterior, desde el momento que una persona acude ante las autoridades por hechos de violencia, que la ley 348 lo provee y la 548, que es el Código Niño Adolescente también, las autoridades deben dar las medidas de protección, establecer medidas de alejamiento para evitar que el agresor tenga contacto con sus víctimas. ¿Qué autoridades, cómo se sienta la denuncia, dónde y qué tipo de control realizan ellos para evitar que efectivamente haya un alejamiento, una separación? Existen protocolos de atención y rutas críticas de las cuales muchas personas no las conocen. Justamente ahora se está en una campaña de concientización y de prevención para evitar todo este tipo de hechos que, bueno, enlutan a las familias. Y lo primero que se debe hacer es acudir o bien a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia para que haga un acompañamiento o a la unidad policial, siendo la llamada por ley la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. ¿En qué instancia, en qué momento la persona agredida debe asistir? ¿Cuando es una agresión verbal solamente, cuando hay una amenaza o cuando ya tiene las pruebas físicas de que ha sido golpeada? ¿Cómo le creen después al momento de sentar la denuncia? ¿Cómo se investiga? Tanto el código, la ley 348, como el Código Niño Adolescente, da una definición de un sinnúmero de tipos de violencia que están tipificando. Y si yo como mujer considero que estoy siendo víctima de violencia psicológica, violencia verbal, porque es por ahí donde inicio, debo acudir a las autoridades inmediatamente y hacerles conocer y sobre todo darles a conocer cuál es el perfil de mi víctima. Si es una persona que durante todo el tiempo me está agrediendo, me está amenazando, me está golpeando a mis hijos, pues yo no tengo que quedarme con las manos cruzadas y tengo que hacer como dar a conocer a las autoridades. Ahora, esa situación. ¿Esta denuncia no empeora la relación con el victimador? En este caso, si se conoce de una denuncia en su contra, ¿no va a reaccionar aún más agresivamente? Y mire usted cómo ha reaccionado este hombre y cómo reaccionan muchos hombres sin necesidad a veces de sentar denuncia. Tenemos tantos feminicidios. Pero mi pregunta es si la policía realmente da la garantía a la mujer que denuncia para que esta otra persona no se le acerque y no la siga agrediendo. En el caso de que existan este tipo de agresiones, las autoridades deben ordenar el alejamiento y poner una barrera. Hay muchas mujeres que siguen viviendo en el entorno familiar o en el domicilio del agresor o en su propio domicilio y no tienen conocimiento de que por lo menos aquí en el municipio de Santa Cruz existe una casa de acogimiento que es la Casa Ana Medina y también existe por parte de la gobernación una casa de acogimiento donde la víctima, la persona que denuncia con sus hijos puede ir durante un tiempo, permanecer ahí hasta que se defina la situación, se le dé otro tipo de medidas de protección. Porque en este caso particular yo tengo entendido que la casa donde vivían era del hermano del hombre ahora acusado por las muertes de estos niños. Es decir, no le podían prohibir el ingreso a la casa de su propia familia. Sí le podían prohibir. Sí le podían prohibir. Sí. Nosotros como autoridades podemos prohibir el ingreso inclusive hasta de su propia casa, viendo siempre el principio del interés superior del niño
y de la víctima, que es la víctima la que está acudiendo a pedir ayuda y protección. Por eso se llaman medidas de protección mientras dure el trámite del proceso. Y entre una de ellas son medidas de alejamiento, en el cual nosotros prohibimos de que el agresor se acerque a la víctima, ya sea la madre o se acerque a los niños. Pero insisto en el control de este alejamiento, porque sí hay una orden de que no se acerque, pero no está un custodio las 24 horas verificando de que esta persona no se acerque. En algún momento va a llegar a tener contacto porque buscan ese tipo de venganza y suceden las cosas. En todo caso, esta medida precautoria va a ayudar a que se aumente la sentencia, la sanción posteriormente, pero no la va a prevenir. Usted tiene toda la razón, porque en este tipo de casos y en medidas que se establece, no se le pone a la víctima un policía custodio. Pero si el caso es de mayor gravedad, y yo como víctima veo de que no voy a poder estar tranquila en una casa, voy a una casa de acogida donde tienen el ambiente necesario para que pueda estar ella durante un tiempo determinado, y en caso de ordenar pues una detención preventiva del agresor, tener que ordenar y para que la víctima luego pueda desarrollarse en sus quehaceres diarios con libertad y seguridad. Ahora, tuvimos la oportunidad de entrevistar a la mamá ayer y ella dijo que nunca se imaginó que este hombre llegue al extremo de envenenar y después apuñalar a sus propios hijos. ¿Qué debería levantar la alerta en las mujeres? Porque pasar de una pelea con gritos fuertes a envenenar, matar a alguien, hay mucho trecho, ¿o no hay tanto? Yo creo, y la experiencia que tengo de muchos casos, de que sí, el agresor da indicios, ¿no es cierto? Y cuando se sienta una denuncia y se hace una evaluación psicológica, salen a reducir. Uno como mujer sabe qué tipo de agresor o qué tipo de persona tiene al lado, ¿no? Porque un agresor no es que de la noche a la mañana, es consecutivamente, decíamos y analizábamos, desde el momento que una adolescente enamorado con su cortejo, esa adolescente sabe si su esposo va a ser agresor, porque desde el noviazgo ya se convierten en agresores, en opresores. Que no te pongas eso, que no salgas eso, que no quiero que vayas con tu amiga, poniéndole límites al actuar de la adolescente. Entonces, nosotros como mujeres debemos empezar a poner punto final en nuestras vidas de aquellas personas que son agresores y que nos dan indicios, nos dan a conocer, ¿no? Solo que a veces hay personas que no lo quieren aceptar. Y yo vuelvo a reiterar en algo, Gabriela, existen casas de acogida y las víctimas deben saber que en estas casas de acogida durante un tiempo sí se las tiene seguras, se les da todo lo necesario, lo que ellas necesitan, inclusive pueden ir con sus propios niños. Y en caso que ellas, por ejemplo, digan, bueno, yo quiero seguir trabajando en otro lugar, pero no tengo dónde llevarlo a mis niños, existen también centros de acogida de niños que temporalmente los niños podrían ingresar para que las autoridades y los administradores de los centros les brinde la protección necesaria. Dentro de un mal, de ambos males, el menor mal es un centro de acogida donde la persona por lo menos sí va a estar con vida y se le van a establecer las medidas de protección que la ley establece. Muchísimas gracias, doctor, por esta entrevista, estos datos, este mensaje importante que le hacemos conocer a todas las mujeres que tal vez están atravesando por un momento muy difícil con su pareja. Evitemos que llegue a más. Me decía, para finalizar, una última cosa, por favor. Yo quiero hacer hincapié. Nosotros como autoridades, sea policía, sea defensoría, sean jueces, personas administrativas, nunca debemos perder la sensibilidad de atender una víctima. Todas las víctimas son especiales, sea violencia psicológica, sea violencia verbal, se le debe dar la atención oportuna inmediatamente, porque de una violencia psicológica puede degenerar en un feminicidio. Muchísimas gracias. Continuamos con más en la revista.